Pasamos a un turno de intervenciones. Hay una petición de palabra, A ver, si me dan los nombres para Jesús Rojo. ¿Perdón? Antonio. Javier. ¿Perdón? O sea, tengo... Sí. Clara. Sí. Muy bien, cerramos este primer turno de palabras. Jesús Rojo, por favor, que fue uno de los que propició este acto con sus ganas y con su iniciativa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que para mí ha sido un placer que estéis todos aquí y lo siento que no haya más gente porque esto debería rebosar. Porque hay mucha gente que piensa como nosotros. Yo, en la última manifestación de la víctima del terrorismo, yo conocía a mucha gente que estaba reclamando algo como estamos haciendo aquí. Entonces, pero faltaba algo que aglutine. Entonces falta buscar ese catalizador de unión. Hay mucha gente que está en esta línea. La segunda, aparte de eso, es yo soy auditor. Si yo ahora vengo a hacer una auditoría a los partidos políticos y audito la democracia interna, de acuerdo con las leyes y tal, yo el informe que hago, porque lo conozco bastante bien, he recorrido del Partido Comunista aquí en el Ateneo, he estado 25 años, gracias a esto pude terminar la carrera, he metido aquí en política y he recorrido todos los partidos. Al final he terminado en el Partido Popular, pero tampoco estoy contento, por eso es la democracia interna. Entonces si yo hago una auditoría, el informe mío sería nefasto para todos los partidos políticos. Es decir, en temas financieros es como decir, no apruebo las cuentas anuales, tienen que volver a hacerlas. ¿Cómo hacerlas? El doctor Peña ha dicho algo, pero aquí hay un interrogante que hay que resolver muy gorda. ¿Qué opinión tenéis los expertos? Si os parece, agotamos el turno de intervenciones o preferís, quizás agotamos el turno de intervenciones y luego responde la mesa, porque para no ser reiterativos en las respuestas. Antonio. Estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho desde Libertad y Democracia, yo quisiera recoger un poco el testigo, decir que verdaderamente el problema no está en los partidos. El problema está en la institución monárquica, la no representativa de la ciudadanía española, la no libertaria, porque es lo más antidemocrático que hay en este mundo, es una monarquía hereditaria. Y yo pienso que está en contra de la libertad y de la democracia, de la que ustedes ahora están defendiendo. Que yo me pongo en primera línea defendiendo la democracia y la libertad, pero eso sí, revocando completamente la institución de la monarquía, a la cual hay un inepto, que es don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que es lo más antidemocrático que hay en este mundo y lo más aberrante. Y para esta persona yo exigiría la pena máxima porque desde hace 30 años lo que ha hecho ha sido completamente contrario a las aspiraciones que tiene esta ciudadanía, que es la de ser regida por una institución democrática, elegida directamente por los ciudadanos, cosa que no se da en la monarquía. Es lo único que quería decir. Muchas gracias, Antonio. Javier. Necesariamente, a ser un partido que nos hemos salido del PP, viene a nuestro pesar, puesto que el PP no representa principios básicos como defendemos nosotros, derogación de la ley del aborto, defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, matrimonio entre personas, hombre y mujer, derecho a la libertad de expresión.
luchar contra la corrupción de los partidos nos hemos obligado a salir, más bien nos han echado, algunos porque nos han echado, otros por un imperativo categórico de moral nos hemos marchado. Quiero decir que tampoco nos asustemos demasiado, porque ya cuando empezaban los albores de la democracia, Rousseau nos advirtió que la democracia es el sistema político más fácil de falsear. A los partidos políticos, a los clanes familiares tipo Gaddafi que los gobiernan, hay que decirles que ya desde la democracia griega nos advirtió Aristóteles que la esencia de la democracia es la alternancia del mando, y aquí no vemos alternancia del mando. ¿Qué hace Rajoy? Enterado de todos los avasallamientos que ha habido en Navarra. Tenemos presentados todos los avales donde aparece Nieves Ciprés que han pagado la cuota. Se le ha requerido 3 veces al señor Rajoy que mande el censo oficial donde aparecen todos los avalistas que han pagado su cuota. Pues se salta a la torera el Poder Judicial. Bien, eso ya lo veremos qué dice la audiencia. Pero ahí vamos nosotros, aunque sabemos la influencia que tienen hoy día los partidos políticos, sobre todo si tienen el viento en popa, para influir. Yo espero que no ocurra eso en la audiencia, pero si ocurre, pensaré que la separación de poderes de Montesquieu murió. Y por eso tuvo Alfonso Guerra razón cuando dijo que hace muchos siglos se enterró a Montesquieu. Bueno, yo únicamente, como hablo en un foro nacional como se lo ha tenido en Madrid, quisiera que sepan ustedes que Navarra está en una situación muy delicada porque el nacionalismo vasco necesita de Navarra para poder subsistir. El nacionalismo vasco ha creado una entelequia que es Euskadi. No solo son los separatistas los que han tenido esa mala idea, fueron también lo que en Navarra llamamos los separadores, todos aquellos que a través del siglo XIX impugnaron los fueros, no los cumplieron, rompiéndose la tradición histórica del pacto que había siempre entre las Vascongadas y Navarra y el rey. Momentos muy difíciles, porque los afrancesados perdieron la guerra, pero sus ideas permanecieron en el siglo XIX y se han trasladado al siglo XX con un sistema centralista. Nosotros estamos unidos a España por los sentimientos y por el pacto. Por eso, cuando Navarra saca leyes y se impugna ante el Tribunal Constitucional, nosotros lo aceptamos por el principio de la unidad constitucional española. Pero cuando Navarra declara que esa interpretación que da el Estado va contra el fuero, es lo que nosotros llamamos en Navarra el contrafuero, y sobre eso negamos competencia al Tribunal Constitucional porque es un tribunal político y en el cual Navarra nunca tiene representación. Así las cosas, quisiera que se nos entendiera, se nos comprendiera a Navarra, que saber que Navarra fue la última que se incorporó a la monarquía española, pero quieren precisamente que sea la primera que lo separen los separatistas vascos. Creen que con su dinero, con su fuerza y con las amenazas del terrorismo lo van a conseguir. Hasta ahora no lo han conseguido, pero la verdad es que necesitamos la ayuda, la comprensión y el entusiasmo de los demás españoles. Y creo que con Nieves Ciprés claramente lo ha dicho. Queremos que se derogue la disposición transitoria cuarta de la Constitución que permite la incorporación de Navarra al País Vasco con elecciones que serían siempre fraudulentas porque intervendrían las amenazas, el miedo y el dinero. Es una Constitución que dice, se hace un referéndum en Navarra, si se pierde y no se entra en Euskadi, se hace otro, y otro, y otro, hasta que entre. Pero como entre una vez, ya no cabe la posibilidad que en Navarra haya un referéndum para salir. Esto nos recuerda a nosotros lo que decía el Dante Alighieri en la Divina Comedia, que dice el letrero que hay en la puerta del infierno: los que entréis aquí perdéis toda la esperanza. Pues si Navarra entra en Euskadi, hemos perdido toda la esperanza. Y España también, de ser una nación. Por eso yo pido a los españoles que nos ayuden, que nos protejan y que nos comprendan.
Clara. Sí, yo tengo una pregunta para Ángel Gimeno, que yo no sé si va a asustar a los políticos, pero a mí me ha dejado que me tiemblan las piernas. Entonces, como ha dicho que en este escenario apocalíptico que nos ha dibujado en su última intervención hay inconvenientes, pero también hay ventajas, querría rogarle que nos detallase las ventajas, por favor, por favor. Y luego, a la mesa en general, la frase acertadísima del profesor Peña, cuando ha dicho: los grandes partidos no quieren listas abiertas, los pequeños no pueden. Yo querría preguntar a la mesa, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para empujar a los pequeños partidos y conseguir que en España haya una democracia y no una partitocracia? Nada más. Sí. Hola, buenas Ángela. tardes. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a todos por haber montado esta mesa redonda tan interesante. Mi pregunta va para los dos constitucionalistas que hay en la mesa, porque estamos planteando un problema, pero lo que necesitamos es una solución. El problema es una Constitución que ya no vale, que yo creo que no vale desde los 5 primeros años, que se ha ido degradando paulatinamente, que la sociedad española ha mirado para otro lado y no ha hecho nada. Una ley orgánica que deriva de esa Constitución y otras muchas leyes orgánicas que derivan de la misma Constitución y que no podemos modificar. Y yo ahora, a raíz de haber entrado en un movimiento civil que sí lo hay, tanto uno que partió el 26 de noviembre de una reunión que hubo en el Ateneo, como otro que hubo el 16 de febrero en el Hotel Intercontinental, capitaneado por una persona que puede ser más o menos cuestionada, que se llama Mario Conde y que se llama Fundación Civil, sí hay una sociedad civil que se quiere mover, pero tenemos un gran problema. ¿Cómo podemos los ciudadanos, que somos los que votamos, obligar a los políticos a cambiar las leyes? ¿Con la Constitución que hay? No. ¿Con la iniciativa legislativa popular? No. ¿Me puede decir un constitucionalista cómo podemos, por favor? Gracias. Manifestaciones. Terminamos ya el turno. Miguel. Bueno, vamos a ver. Los partidos políticos, en ninguno hay libertad, porque mientras existan las listas cerradas, los nombres los pone el aparato y entonces, claro, ninguno quiere cambiar la ley, ni el PP ni el PSOE, porque se ayudan de los pequeños partidos luego para gobernar. Y claro, como últimamente, Aznar cuando la guerra, como se metieron con él en el aparato Rato y tal, los apartó. Igual que Guerra, que dijo, el que se mueva no sale en la foto. O sea, y como ha dicho usted muy bien, en un partido político tiene que tener uno pues una libertad económica, una empresa. Si no, se venden al partido y entonces por el puesto, claro. Y claro, y un partido político, para que sea completamente libre, ha de ser, tiene que financiarse por sí mismo. En el momento que no pueda financiarse por sí mismo, se debe a los grupos financieros y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y bueno, contra la corrupción, ¿qué vamos a hablar? Esto se puede cargar el país, como dijo en Bellas Artes, la corrupción se puede cargar el país. Porque ¿qué es eso de que haya jueces conservadores y jueces, no sé cómo llaman lo otro? Pero bueno, usted si se pone la toga, usted tiene que juzgar. Pero si soy amigo del juez conservador, me defiende a mí, y si soy amigo del otro, no hay los jueces. Y bueno, y esto, como ya he dicho otra vez, los jueces es una corrupción total. Esto que está pasando en Castellón, que el Fabra ha cambiado, ha hecho jueces, y la última que le diría que presentó la dimisión, esto no ha cambiado nada. Esto cuando la República, el primer financiero que había de España, le pasó igual, le imputaron un crimen y cambió 8 jueces. O sea, no ha cambiado nada, es que no ha cambiado nada. ¿Y qué le diría últimamente una jueza aquí en Madrid que imputó a un gran banquero, me parece que por darle 12.000 millones de pesetas de sueldo, de jubilación, y el presidente de turno, que ustedes lo sabrán, llamó al ministro de Justicia, invítala a la jueza a comer, que le diría que al día siguiente archivó el caso. O sea, nada, es la corrupción total.
Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones de la mesa. Más por David. Voy a tratar de responder rápidamente, y como han sido muchas preguntas, y me imagino que el resto de compañeros. A Jesús Rojo, pues en el caso de la auditoría, en Unión Progreso y Democracia no tendríamos ningún problema porque hay muy poco dinero y básicamente el de las cuotas. Como dice el tesorero, somos un partido pobre, pero también somos el partido más rico de España, porque bueno, no debemos nada a nadie. Entonces yo creo que eso nos da una gran libertad. Respecto a Antonio, yo discrepo profundamente de Antonio respecto de la crítica, y la respeto, por supuesto, pero discrepo profundamente de la crítica que ha hecho a la figura del rey y a la figura monárquica. La votaron libremente los españoles, es verdad que no votaron la parte, pero sí votaron el todo, el 6 de diciembre del 78, y ahí estaba el título segundo. Sin embargo, la Constitución española es una Constitución abierta, a diferencia de la Constitución italiana del 47 y de la Constitución francesa de la Quinta República del 58, en donde el régimen republicano tiene que ser así porque es cláusula de rigidez absoluta o intangible. En España se puede votar la República y si sale y se propone esa reforma de la Constitución vía del artículo 168, se puede cambiar. Pero yo quiero discrepar profundamente de la opinión manifestada. Respecto de Javier, de la separación de poderes de Montesquieu, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hemos presentado en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez ha presentado una modificación del Consejo General del Poder Judicial. La independencia judicial, ya lo dijo Carlos María Seide Robles, el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando dimitió, quedó herida de muerte cuando Felipe González, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, modificó el artículo 112. Él dimitió, brillantísimo jurista, y el tiempo le ha dado la razón. Ahí ha quedado tocada de muerte la independencia del Poder Judicial. Nosotros en nuestro programa político tenemos la derogación de la disposición transitoria cuarta, lo tenemos en nuestro programa político, o sea, no me manifiesto respecto a ello. Está ahí. Y uniría la de Clara y la de Ángela. Claro, ¿cómo se puede cambiar estas cuestiones? Pues lógicamente yo creo que votando. Es la única alternativa que hay. Votando a las fuerzas no hay otra. Yo no conozco otra. Votando desde una perspectiva realista. Carlos Martínez Gorriarán, que es el portavoz de comunicación de nuestro partido, tiene un libro que se llama De la calle al Parlamento. De la calle al Parlamento. Y si usted no está de acuerdo, hay que formar parte de las instituciones. Se tiene que cambiar desde dentro. Yo no conozco otro camino, a lo mejor ustedes lo conocen, lo podemos discutir y yo estoy dispuesto a aprender. ¿Cómo no? Por supuesto. Respecto a la Constitución española, Ángela, vamos a ver. Mi opinión de la Constitución española como constitucionalista, respóndame. Yo estoy a favor de la Constitución del 78. Lo quiero manifestar, sí, lo quiero manifestar. Sé que el auditorio no es un auditorio difícil, pero tengo que ser sincero. Yo estoy a favor de la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque dentro de la historia constitucional es la única que ha funcionado. Ustedes analicen la historia de los 2 siglos de España y ninguna constitución ha funcionado tan bien como la Constitución del 78. ¿Esto quiere decir que la Constitución del 78 es una constitución perfecta? No. Sí. Entonces estamos de acuerdo, Ángela. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, vamos a ver. Yo creo que la Constitución del 78 no es una Constitución perfecta, tiene sus límites, pero desde luego es la Constitución históricamente, vamos, que me corrija algún historiador que hay en la sala, creo que es la que mejor ha funcionado para la democracia en España. No hemos tenido ninguna otra mejor. ¿Cuál es el problema? Totalmente de acuerdo contigo, Ángela, se ha pervertido. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo y no se ha respetado básicamente por los principales partidos políticos que han querido controlarlo todo. Han controlado el Tribunal Constitucional, han controlado el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General y, sobre todo, lo más importante para el Estado de Derecho, la base del Estado de Derecho, es el Poder Judicial. Léanse una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2011 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque es muy interesante, porque yo creo, fíjense, que en la sociedad española, y por dar un poco de optimismo a la situación un poco crítica que se está describiendo, en la sociedad española, y esto lo demuestra, está habiendo cambios. La sociedad está empezando a reaccionar. Léanse esa sentencia porque dentro de los magistrados del Supremo ya hay algún magistrado del Supremo que está criticando y lo pone en su resolución en un voto particular, P.C. Arce, si no recuerdo mal, Ernesto P.C. Arce, lo pone en un voto particular respecto de cómo se señalan a dedo, básicamente por la APM y por jueces por la democracia, los puestos de presidentes de sala, del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Léanse esa sentencia. Acabo en un segundo. Hace un año y pico ha nacido, hace un año y medio, una nueva asociación judicial, que no sé si ustedes conocen, junto a la APM, Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria, está el Foro Judicial Independiente. Yo estoy apoyando mucho, comparto plenamente al Foro Judicial Independiente, porque hay gente que está reaccionando, son jueces jóvenes, y jueces que están luchando por la independencia del Poder Judicial. Y por primera vez en la historia de España
han impugnado, los propios jueces, una asociación judicial, Foro Judicial Independiente, han impugnado el nombramiento del presidente del TSJ de Cataluña y el nombramiento del TSJ de Valencia. O sea que yo creo que también hay cuestiones que están reaccionando y que son positivas. Y lo digo también para que se sepa y se conozca. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha pedido la palabra, porque tiene que ver con don David, después de la intervención de don David Ortega, don José de Peña. Voy a intentar contestar algunas de las preguntas de forma la más concreta posible. Primera pregunta, la legitimidad del rey de España. La legitimidad del rey de España hay que enfocarla desde un punto de vista legal y desde un punto de vista político. Punto de vista legal. Es cierto que en España, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Italia, no se sometió previamente al poder constituyente la opción entre república o monarquía. En Italia sucedió, hubo 500.000 votos de diferencia. ¿Por qué aquí no se hizo? La respuesta no la dieron los partidos de derechas, la dieron los partidos de izquierdas. Cuando en mayo de 1978 se está debatiendo el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, que proclama a España como una monarquía, Santiago Carrillo, la Comisión Constitucional eran 36 miembros, de los cuales 23 era el famoso sólido pacto entre la UCD y AP, y los 13 restantes eran PC y PSOE. Ustedes saben, como yo, que los votos de UCD más AP, esos 23, habían ya garantizado el tema. Pero el tema se vuelve a plantear porque hay una enmienda testimonial de una de las más brillantes cabezas del PSOE español, que es Gómez Llorente. Y Gómez Llorente es una pieza maestra de oratoria, pero diciendo que el voto que ellos hacen a favor de la República es un voto testimonial por respeto a la tradición republicana del partido. Voto testimonial. Y luego interviene a continuación Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo dice una cosa que es fundamental. Dice, señores, todos ustedes saben que yo, y además mi partido, hemos sido siempre republicanos. Pero en este momento, si yo votara contra la monarquía, solo tenía segura dos cosas. No vendría la República y perdería la democracia. Y esto es una verdad colosal. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Y quiero añadir otro dato. El hombre que dijo eso fue el que en las famosas declaraciones a una periodista italiana le había indicado que Juan Carlos pasaría a la historia con el nombre de Juan Carlos I el Breve, porque duraría en el trono español lo que él tardara en llegar a Madrid. En la segunda edición de esta obra, él le pide por favor a la periodista que suprima esa expresión, que suprima esa frase. Y en cuanto a la legitimidad, decir una cosa. Aquí mi colega ha aludido a que en la Constitución se votó el día 6 de diciembre. La figura del rey se votó antes. Se votó el día 15 de diciembre de 1976, en la Ley para la Reforma Política, una obra maestra de ingeniería constitucional. 5 artículos. En 4 de ellos se habla del rey. El mérito del rey de España es fundamentalmente algo tan difícil de encontrar, que es encontrarte con una persona dotada de todos los poderes que pone en marcha un mecanismo para quedarse sin ninguno. Porque lo único que puede hacer el rey de España es administrar lo que le entreguen las Cortes y nombrar al jefe de la Casa Civil y Militar. Cuando nos encontramos a un político que es capaz de hacer algo que está en la propia simbiosis del político, que es la apetencia del poder, y cuando el hombre que ha recibido todos esos poderes, naturalmente esto no es negar que él no era tonto, él sabía que no podría mantener esos otros poderes, pero poner en marcha el mecanismo para renunciar a ellos es muy importante. Y poner en marcha ese mecanismo para dar paso, también se ha aludido aquí, a la monarquía parlamentaria y democrática. Mire usted, miren, no sé quién ha hecho esta pregunta. La monarquía parlamentaria se basa en un principio de división de poderes que desde Montesquieu hasta que se organiza el Estado democrático de derecho funciona. Hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial. ¿Cuál es el problema? El problema es que a medida que va avanzando la participación popular,
resulta que para poder ser ejecutivo en un régimen parlamentario hace falta que yo tenga la mayoría en el Parlamento, con lo cual hay una fusión fáctica entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo que sucede, esto supondría acabar con la democracia. ¿Por qué no se acaba en un sistema parlamentario con la democracia? Pues no se acaba sencillamente porque hay una serie de controles horizontales, orgánicos e interorgánicos, de los que habla el profesor Lowenstein con una claridad impresionante, que son los que permiten poner en duda esa colisión de intereses. Por ejemplo, una prensa libre, por ejemplo, unos partidos políticos, por ejemplo, unas asociaciones cívicas. Y la tercera cuestión, me hacía una señorita de que preguntaba, oiga, ¿y esto tiene arreglo? Mire usted, hay dos maneras de resolverlo. Una que es dificilísima y la otra que solo es difícil. La dificilísima consistiría, vamos por partes, la dificilísima consistiría en cambiar la Constitución. Personalmente, yo creo que será muy complicado, complicadísimo, entre otras cosas porque varios de los artículos que habría que cambiar están dentro de la superprotección de la rigidez del artículo 168. Y eso es prácticamente imposible, porque se ha querido que la Constitución permanezca por los siglos de los siglos. Mire usted, en la Constitución solamente ha habido un cambio, del cual no se enteró nadie. Fue en agosto de 1992, cuando por exigencia de los acuerdos de Maastricht hay que modificar el segundo párrafo del artículo 13 de la Constitución, entregando a los extranjeros residentes en España en reciprocidad no solo la facultad del sufragio activo, sino del pasivo. Aquello no se enteró nadie, entre otras cosas porque era agosto, y además porque se hizo al amparo del artículo 167, y además porque se pusieron de acuerdo Felipe González y Manuel Fraga Iribarne. Sencillamente por eso. Y así, y se cambió esa... Sí, la Constitución se ha cambiado. Y fíjense qué caso más curioso. La Constitución española, que es tan difícil de cambiar, solo se ha cambiado en materia electoral. Y ahora voy a intentar decir, por lo tanto, la Constitución es muy difícil. No digo que sea intangible. La Constitución es modificable. Esta es la Constitución más abierta, no de las españolas, yo creo que de las europeas, pero tiene un grave error que ahora denunciaré. Cuando quiero decir que es más abierta, quiero decir que cualquier opción política es legítima. Lo único que hace falta es contar con el voto mayoritario, libre, responsable de la ciudadanía. Si aquí mañana hubiera un partido político republicano, de cultura política republicana, que es una cosa distinta de partido político republicano, afortunadamente, que contara con la mayoría suficiente, aquí no habría ningún problema. Nadie, aquí no hay ninguna cláusula, así como en otras constituciones, la francesa, la italiana, la norteamericana, tienen lo que se llaman cláusulas pétreas, es decir, aquellas cosas que aunque todos los americanos se pusieran de acuerdo, no se pueden quitar. Sistema republicano, sistema federal. Las culturas políticas no se improvisan. Estamos diciendo todos en general que tenemos una mala clase política. Tenemos la que nos merecemos. Es decir, el político que sale es como el catedrático que sale, como el médico, Es decir, la sociedad va generando unos tipos, con la diferencia de que el profesional, el gran cirujano, o el gran catedrático, o el gran jurista, se lo ha ganado con su esfuerzo, Y el otro, el político, esa clase política que todos estamos criticando, es que la hemos hecho nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir como ciudadanos nuestra cuota parte de responsabilidad de que tenemos lo que hemos querido tener. De hecho, surgen de vez en cuando organizaciones políticas y pasan directamente al cesto de los papeles. No se le hace caso. Una reforma fundamental para que esto fuera posible, y sin tocar la Constitución, porque aquí, como toques la Constitución, no sabemos al final en qué va a pasar, porque lo que nos estamos jugando es una cosa muy importante. Por eso yo, cuando intervine, dije que soy completamente contrario a la falta de democracia interna de los partidos, pero por favor, que son absolutamente necesarios, que cuando se ataca el partido se acaba atacando y cargándote el modelo democrático. Entonces, ¿cómo se podría esto medio arreglar? Pero repito, una señorita decía ahí, recogía una expresión mía, los que lo pueden arreglar no quieren, y los que quieren arreglarlo no tienen fuerza para eso.
¿Cómo se podría arreglar sin tocar la Constitución? Mire usted, ahora mismo, en un Estado democrático, lo que se busca es que el coeficiente de representación política, voy a utilizar las menores palabras técnicas posibles, esto da lugar a una especialidad dentro de nuestra disciplina, que es lo que se llama el derecho electoral, que se le dedica muchísima atención por una cuestión, porque el derecho electoral es la vía que yo tengo, la autopista que yo tengo para llegar al poder. Por eso yo tengo que procurar llegar al poder y saber qué mecanismo tengo, si voy a ir en un Rolls Royce o voy a ir en un 600. Esa es la cuestión. En un sistema democrático no hay otra posibilidad de llegar al poder más que utilizando el sufragio. Entonces lo que haría falta es fijarnos en el sufragio. Actualmente la cuota de representación política de España es absolutamente disparatada. Miren, para ser diputado por Soria, en las últimas elecciones, en las del año 8, se hicieron falta 45.000 votos. Para que ese señor que es diputado por Soria, no pretendo ofender a los sorianos, se sienta al lado de uno de Madrid, ese de Madrid ha necesitado 175.000 votos. Es decir, un señor se puede permitir el lujo de irse un fin de semana a Soria, a Segovia, a Ávila, y con 20.000 duros en el bolsillo, invitar a una copa a todos sus posibles votantes. Un señor de Madrid, y eso le da mucha fuerza a los partidos políticos, necesita solo millones para hacer un mailing, para dejarnos en nuestra casa la papeleta. Necesita millones para hacer eso, para ir buzoneando. ¿Por qué está el sistema electoral como está? Miren, cuando se estaba discutiendo la ley para reforma política, un procurador cuyo nombre quiero recordar que era Marrondo, que mi colega de Constitucional me lo recuerde, es Marrondo, era diputado, procurador en Cortes por Palencia. Y este hombre, Marrondo, cuando se está discutiendo y se dice las provincias van a tener un solo diputado mínimo por provincia, saca un papelito y dice, señores, si ustedes hacen esto, todas las provincias de Castilla la Vieja y de Aragón tendrán menos diputados que Barcelona capital. Entonces, ¿qué se hace? Se incorpora un segundo diputado obligatorio. Pero ¿ustedes saben lo que significa que cada provincia española tenga como mínimo 2 diputados? Pues significa que de los 350 diputados del Congreso, usted tiene que quitar de entrada ya 100. Con lo cual nos quedamos en 248 diputados, porque hay que añadirle uno por Ceuta y otro por Melilla. Por lo tanto, el coeficiente de representación política, es decir, el número total de ciudadanos con derecho de voto, partido por el número de escaños a repartir, eso da un cociente. Si ese cociente lo traslada usted en cada provincia, a cada lista, le da el número de diputados de cada provincia. Lo que sucede es que si usted me incorpora 2 como mínimo en las provincias pequeñas, porque estamos usando, procuro no meter muchos términos técnicos, pero es que es así. Estamos usando un sistema electoral proporcional, que eso sí es constitucional. Ahí yo eso no lo puedo tocar. Yo no puedo tocar ni las elecciones al Congreso por el sistema proporcional, ni las elecciones autonómicas por el sistema proporcional. Sí las podría tocar, si hubiera querido, para las corporaciones municipales y también para las elecciones europeas. En Europa se ha establecido que todo sea proporcional, incluso en aquellos países como Francia o Inglaterra o Reino Unido que tienen un sistema electoral mayoritario, ¿verdad? Pero aquí no, aquí ya sabemos que para el Congreso, que es donde reside el poder, que esta es otra contradicción. Hemos hecho algo increíble. Hemos montado en el artículo 2 el Estado de las Autonomías, lo hemos desarrollado en el título 8 de la Constitución. Pero ese Estado de la Autonomía, cuyo órgano representativo es el Senado, resulta que no lo es. Resulta que no lo es. El Senado no se elige por sistema proporcional, se elige con un sistema electoral mayoritario en distritos plurinominales, sí que se eligen 4 personas con voto limitado. Significa que el elector solo puede votar a 3, con objeto de dejar un 25% de la lista para las minorías. Porque si hubiera sido por 4, habría habido una elección, por ejemplo, la de 1982, de Felipe González, que habría sacado 4-0 en el Senado, en todas las provincias.
Hubo gente del otro partido, del AP entonces, que frente a los 100.000 votos de los candidatos socialistas, ellos llegaron con 10 o 12.000. Entonces, si tenemos un mal coeficiente de representación, ¿cómo podemos arreglarlo eso? Primero, suprimiendo de las 2 diputados obligatorios, dejarlo en 1, con lo cual ganamos 50 diputados. Ya no tenemos 248, para repartir. Tenemos 248 más 50. Pero a su vez el artículo 68 de la Constitución, eso lo recoge la ley orgánica, Lores, pero eso viene en la Constitución. Te dice, el Congreso de los Diputados tendrá de 300 a 400. Cuando llega el momento de hacer el decreto de normas electorales, se fija en 350. Eso es lo que viene en la LORE, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Podemos, sin cambiar la Constitución, llegar a los 400. Con lo cual usted, en vez de tener para repartir 350 que se quedan en 248, reparte 350 porque ha tenido que quitar 1 mínimo por provincia. Pensar que el sistema electoral proporcional, que es el más justo de todos, ese sistema solo funciona bien en aquellas circunscripciones electorales que van de 10 para arriba. Si son de 2 para abajo o de 5 para abajo, es un desastre. Un desastre entendido que para ser diputado por esta provincia yo pago 50.000 votos y para ser por esta pago 150.000. Eso evidentemente, ahí el famoso dogma de la democracia, un hombre, un voto y todos los votos son iguales, eso es verdad. Pero lo que no es verdad es la segunda parte. Pero no todos los votos y todos los escaños tienen el mismo valor. Eso es así. Y eso hay que aceptarlo. Por lo tanto, sin cambiar la Constitución, rebájese de 2 a 1 y con la adjudicación fija por provincia. Y auméntese, porque lo permite el 68 de la Constitución, de 350 a 400. A su vez, se puede hacer otro cambio también, porque eso no viene en la Constitución. La Constitución te impone... José Borjor, vaya terminando. Sí. Termino. La Constitución te impone la proporcionalidad, pero no te impone el método. Se podría aplicar un método de cociente electoral y como van a sobrar obligatoriamente restos, se aplica la teoría de los restos mayores que facilita la llegada al Parlamento de las minorías. ¿Eso se va a hacer? No. ¿Por qué? Porque el que puede hacerlo no le interesa y el que no le interesa, al que le interesa no puede y ya está. Vamos a terminar. Terminamos el turno de intervenciones de la mesa y luego abrimos otro turno. Sí, don Ángel. Ventajas e inconvenientes de lo que vamos a vivir los próximos tiempos. Yo, por cierto, creo que hay más caminos para retocar la Constitución, seguramente por obligación. Vuelvo a decir que las autonomías están tan mal, se han gestionado tan mal, hay tanta corrupción en las autonomías, hay tanto déficit y deuda oculto, que después de las municipales y autonómicas que vamos a vivir en breve, sabremos la situación y nos encontraremos con toda seguridad que no solo Cataluña tiene serias dificultades para obtener financiación, sino que a lo mejor de las 17 autonomías tenemos 10, 11, 12 incluso, que tienen problemas muy serios y que en condiciones normales podrían entrar en un proceso de estos de bailout que le llamamos, o sea, que hay que intervenirla por obligación o incluso de quiebra. Pero quiero decir, hay otro mecanismo que, en fin, que supondría, igual que el título 8º de la Constitución permitió hacer en las autonomías todo lo que se hizo, me imagino que también se podría realizar el camino inverso. Pero volviendo al tema importante. Nosotros estamos mal, pero además como casi ningún país del mundo, casi me atrevería a decir que somos el país que tiene mayor deuda del mundo en cuanto a país de 46 millones de habitantes, en cuanto a país de un Producto Nacional Bruto del orden de 1 billón de euros. Nosotros tenemos una deuda a España de 3.600.000 millones. Es una deuda imposible de devolver. Por lo tanto, la ventaja,
A Alemania le debemos aproximadamente 200.000 millones, a Francia 190.000, al Reino Unido 180.000 y a Estados Unidos 170.000 millones de euros, que se dice pronto. Y esto lo debe la banca española, que a la vez tiene un agujero de 250.000 millones. Por lo tanto, hay un problema muy gordo para todos, porque si yo caigo, el Deutsche Bank, la Société Générale, el Joyce, se van a hacer puñetas. Tan simple como eso. Por lo tanto, la señora Merkel, el señor Sarkozy, el señor Cameron, tienen que colocar en sus bancos 200.000 millones aproximadamente cada uno de los países para salir adelante. Disponen de esos 200.000 millones, pues en estos momentos realmente tienen serias dificultades. Por lo tanto, inevitablemente, si tenemos problemas, podremos resolver en parte nuestra problemática. Puesto que no lo podemos devolver, negociemos. Cierto que habrá que poner a negociar seguramente los mejores de entre los españoles, digamos, que conocen el mundo, digamos, financiero. Porque en el gobierno, como he dicho antes, no hay nadie que tenga capacidad para plantear una negociación así. Pero podemos plantear que Europa e incluso el Fondo Monetario Internacional, que en realidad trabaja para Estados Unidos, nos haga una quita. Una quita a lo mejor de un 30, un 35%, un 40%, que se dice pronto, pero indudablemente es posible. Por lo tanto, de una situación, como estaba diciendo yo, de que están cayendo empresas, de que los bancos no pueden prestar, de que los bancos quiebran, nos podemos encontrar con que a Europa no le queda más remedio que echarnos una mano para que España pueda salir adelante. Y el otro tema en relación con la auditoría de los partidos políticos. Con la excepción de mi compañero de aquí al lado, que es un optimista, casi me atrevería a decir que también lo dudo, pero no hay ni un solo partido en España, vamos a dejar el UPyD por un momento nada más, no hay ningún partido de estos, de los que hemos vivido y que conocemos, que pueda pasar la prueba del algodón de la corrupción. La corrupción está instalada completamente y además es fácil de descubrir. Yo no conozco ninguna autonomía, yo he sido consejero de Economía de una, y no hay un solo contrato que no se intente manipular, que no se intente dar a dedo, que no se intente cobrar una comisión, ni uno solo. España es el país de la corrupción. Lo de Egipto a nuestro lado no es nada, lo de Nigeria, lo de México no es nada. En España todo está corrompido, no hay ayuntamiento que no esté corrompido, no hay autonomía que no esté corrompida, con alguna pequeña excepción. Todas están tocadas. Yo que estoy apoyando ahora a Esperanza Aguirre con calor, para ver si a Tomás Gómez lo hacemos desaparecer de la escena política para siempre, también en la autonomía madrileña, si a mí me dejaran auditar, ya no digo al Partido Popular, los meteríamos en prisión a más de uno por obligación. Pero es que esta es la Constitución española, que ha sido de alguna manera, como decía esta joven, ha dicho, es que nuestra Constitución era una Constitución en la que estábamos todos ilusionados en 1978, pero es que se la han cargado sin piedad. Quiero decir, en estos momentos, con todos los respetos a nuestros constitucionalistas, yo creo que España necesita una reforma constitucional, aparte que nos la van a exigir. O sea, Europa nos va a exigir ahora unas cuantas cosas que no se pueden ocultar. Don Gonzalo, vaya terminando, por favor. Venga, no quiero, como siempre tendremos tiempo, os recomendaría, que tampoco se ha hablado hoy nada aquí y me sorprende. Internet es la madre del cordero para las revoluciones. Yo que cuando empecé era marxista, leninista, maoísta y que hoy estoy en el Partido Popular, sigo considerando que lo que mejor funciona es la revolución. Y tenemos además unos magníficos ejemplos aquí en el norte de África, veremos en Oriente Medio, veremos en Asia, veremos en Sudamérica, y si los demás cambian las cosas, cambian las constituciones simplemente manifestándose pacíficamente, ¿por qué nosotros no? Gracias, don Gonzalo de Porras. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Aquí me han empujado. Verdaderamente, pues poco les puedo decir a ustedes, porque estoy totalmente de acuerdo con el estado de corrupción terrible que tenemos y que cada vez peor. Y ya me quiero referir a los seres esos que están apareciendo por mi querida tierra. Pero también creo que
yo nunca estuve ilusionado con la Constitución esta. Es más, realmente, y lo he dicho antes, tengo mis dudas si es verdaderamente es legal. Porque siempre yo sigo diciendo que unas Cortes, para que sean constituyentes, tienen que ser elegidas como constituyentes. Pero, en fin, de autores tiene la Iglesia y parece ser que no tengo razón, lo voy a admitir. Pero además es que se le ha dotado de un mecanismo, como decía Pepe Peña, a todo esto, que para que se pueda cambiar la Constitución, habría que, yo no quiero, no sé si digo una tontería, pero en fin, me parece que las Cortes se tenían que disolver, otra vez convocar Cortes, que a su vez esas son las que llamarían a constituyentes y además tendrían que otra vez que disolver. Luego, o sea, el procedimiento es tan terrible que no sé. Y eso, vamos, tan terrible, tan difícil que no creo que se pudiese llegar. Y yo tengo ya 75 años y el mes pasado estaba que me moría. Pero verdaderamente me da pena, después de haber estado muchos años al servicio de mi patria, me da pena el estado lamentable en que está España hoy en día y en el estado que nos han llevado, aunque los partidos políticos son necesarios, pero hay que ver la tragedia espantosa que nos ha llevado. Todo por dedo, todo, como ha dicho también Ángel, que todo está corrompido. Así que gente como Jesús y como Sara y como un pobre desgraciado, y perdóname que diga eso así, yo estemos intentando hacer algo, pues bendito sea Dios, ojalá mucha gente, no importa las ideas políticas que tengan, pero tengan el cariño y el entusiasmo por la patria y por la humanidad de sacar esto adelante. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero voy a hacerlo bastante general, pero sí que, Antonio, yo soy carlista de antecedentes, de corazón y de razón. Lógicamente podríamos discutir si sí o no al Borbón, pero creo y reconozco que es el símbolo y la unidad de nuestra nación española y creo que merece pues el respeto, seamos o no seamos monárquicos. Y solamente por ese símbolo, como nación española que somos, yo creo que se lo merece. Y dicho esto, comentar que en el partido que os he hablado, Derecha Navarra y Española, estamos por la separación de poderes. Yo siempre digo que a los médicos y a los abogados, cuanto más lejos mejor, en todos los sentidos, y ahora más que nunca cuando he vivido lo que es una justicia pues un tanto, no sé si politizada o qué es calificativo ponerle, pero una justicia que no ve unos documentos, la verdad que me genera pues una desconfianza grande cuando yo iba creyendo que el documento iba a estar por encima de la interpretación judicial. Y luego comentar que el partido nuestro, como bien os he dicho, dentro del Partido Popular en Navarra, lo intenté llevar al Congreso, tanto en la estatutaria como en la ideológica, y no se admitió. Y es algo tan sencillo, aparte de lo ideológico que ya les he comentado, es algo tan sencillo como decir no estar en cargos o en puestos más de 8 años. Yo creo que con 8 años, y creemos todos los que conformamos Derecha Navarra y Española, yo creo que con 8 años es suficiente para en 4 años poder comenzar algo y en los otros 4 ejecutar. Si se está más tiempo, está visto que de allí a la corrupción hay un paso muy pequeño y yo creo que es lo que hay que evitar. Poco a poco hay que ir consiguiendo ese buen funcionamiento interno y si no nos lo ponemos en los estatutos en nuestra propia casa, yo creo que difícilmente lo vamos a poder llevar a las instituciones. Y de allí te respondo, quizá a ti, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Pues yo creo que los partidos tenemos que empezar a vivirlo dentro con unos estatutos de obligado cumplimiento para todos los afiliados. Lo de los 8 años, no acumulación de cargos. Me parece que también es muy importante no cobrar
en aquel puesto institucional donde corresponda, porque así lo han decidido los votantes, no cobrar más de lo que cobras en tu vida profesional. Y en su caso, el dinero que haya o que sobre, darlo, por ejemplo, pues a una asociación benéfica. Yo creo que también sería un ejemplo a seguir. O, por ejemplo, el cargo institucional que tengas requiere que estés en determinadas asociaciones, en determinadas sociedades públicas, en mancomunidades, en cajas. Espero que cambie el sistema. Bueno, pues eso es una representación por tu cargo que creo, y es lo que nosotros vamos a proponer y vamos a exigir, que no tiene que ser remunerada. Yo, cuando entré en el Ayuntamiento de Pamplona, creía que eso era no remunerado, y cuando me enteré que se remuneraba me quedé ojoplática. O sea que ahora que tengo la posibilidad de poder pedirlo, lo vamos a pedir. Y son cosas que yo creo que, como he dicho antes, que son de sentido común, pero bueno, que visto lo visto hay que llevarlo en unos estatutos y que tienen que ser de obligado cumplimiento. En nuestro partido hay jóvenes, pero no hay asociación juvenil. No queremos que se convierta en el maquiavelismo de ver cómo llego a ser presidente de Juventudes o ser presidente de tal, sino que tengan una participación directa dentro del partido, con una representación en los órganos y que vayan formándose en una política, en una cultura, y que poco a poco lleguen a formar parte del sistema político. Creo que es algo muy sencillo y que se puede llevar a cabo, y que quizás sí, y es nuestro objetivo, recuperemos la confianza tanto en el político como en la política, porque yo creo que ya es hora de que el ciudadano vuelva a tener confianza en el político. Y por otro lado, ya que abiertamente digo soy de derechas, tengo que decir, la economía, los de derechas, lo hacemos de maravilla. Siempre digo, va en nuestro ADN, es innato. Es algo tan sencillo como ingresos y gastos, que los ingresos sean superiores a los gastos. La economía hemos demostrado, cuando hemos estado en el Gobierno, que lo hacemos y lo sabemos hacer muy bien. Bueno, yo hablo de derecha, anteriormente el que estaba decía que era de derechas, en fin, centro reformista, que parece que se acerca a algo. Pero bueno, está en nuestro ADN. Lo que tenemos que hacer ahora mismo, y yo creo que es el momento, y cada vez estoy más convencida, de que es la revolución de las ideas, la regeneración y la renovación en las ideas, en una moral y en una ética, en lo social y en lo económico. Y si conseguimos eso, estoy convencida de que lo demás y lo económico que tanto le preocupa a mi compañero que ahora está en el Partido Popular, yo creo que vendrá por añadidura. Bueno, entenderán ustedes que después de las lecciones magistrales que nos han dado en materia de derecho, intentar hablar de eso para mí sería una odisea. Pero sí que quiero hacer algunos apuntes muy humildes y decir que el mayor problema que tenemos todos los españoles, por lo menos la inmensa mayoría, es que las leyes las aprueban los legisladores. Yo estuve legislando, pobre Senado, pero bueno, estuve allí y resulta que nadie se entera, ni siquiera muchos de los abogados conocen la inmensa mayoría de las leyes, y luego cuando sí nos enteramos es cuando entran en vigor. A mí me gusta leer bastante y me preocupo por mi puesto político, por mi puesto empresarial y porque sencillamente me gusta, y yo auguré, sin ser adivino, unas malas sensaciones que a mí me daban y que yo las transmitía a varios amigos cuando entró en vigor la nueva ley hipotecaria, la nueva ley de tasación y la nueva ley del suelo. Eso era la ruina de la pequeña y mediana empresa, que se ha materializado a posteriori con otras cuestiones que han venido y que han tenido sentido ahí, pero que nos han llevado al final a la ruina, en principio, bastante grande. Pero yo esta tarde no quiero que nos vayamos de aquí, después de esta gran charla, después de estas grandes explicaciones de estos grandes profesores y profesionales del derecho y de la vida política. No quiero que nos vayamos con pesimismo, yo quiero mandar un mensaje de esperanza. No podemos decir, y yo me niego a ello, que todos los políticos son corruptos, porque si no, no tendríamos que ir de España.
Y la única forma de evitarlo es que las personas que estemos en contra de esa forma de actuar demos un paso adelante. El pueblo está deseoso de que gente con valía, de que gente con seriedad y de que gente con ganas de trabajar den un paso adelante. Pero es cierto que tenemos los dos grandes partidos que han hecho de la política su forma de vida y que, como ya se ha dicho aquí esta tarde, cuando gana uno en una comunidad y pierde el otro no hay ningún problema porque a los 4 o 8 años se pasan el poder, pero es que además mientras unos gobiernan en media España, los otros gobiernan en la otra media. Y lo que no se les interesa es que nadie entre para repartir la tarta. Para mí es importantísimo, y nadie ha dicho nada, de la reforma de la ley electoral que se aprobó en la Ley 2 de 2011 y que se publicó en el 28 de enero de este año. Cayó en mis manos de casualidad porque nos pusimos, era un partido nuevo, pusimos una serie de propaganda para enterar a la gente de que nos presentábamos en un pueblo pequeño, pero cuando esa ley cayó en mis manos yo me asusté y bueno, dentro de mi ignorancia jurídica, pues escribí un artículo que se titula El silencio de los corderos, que me parece que por aquí se ha repartido y que está en nuestra página web y que está en la revista, pero creo que ahí es donde los españoles tenemos que dar el do de pecho. Cuando algo sale, cuando nos enteramos de algo, tenemos que denunciarlo. Cuando sabemos que la corrupción está inmersa en la mayoría de los partidos políticos y en la mayoría de las instituciones, debemos luchar para remediarlo. Yo no creo que sea todo corrupción. Creo también en la incompetencia. A veces es más interesante que te engañe un listo y no que te aconseje un tonto. En algunas ocasiones es más peligroso la inoperancia que la corrupción. Ninguna persona válida, ninguna persona inteligente se atreve a robar en política. Robar en política es bastante más peligroso que atracar un banco. En política siempre deja rastro. Siempre tienes al que viene detrás que te puede perseguir, el mismo que te ha comprado acaba diciéndolo, y es una cosa sin fin. Por tanto, yo quiero que nos vayamos de aquí esta tarde con un mensaje de esperanza, agradeciendo a estas personas que han organizado esta mesa redonda y, por supuesto, pidiendo de nuevo a los medios de comunicación, sois los que tenéis la importancia máxima, sois los que tenéis en vuestras manos el poder de comunicar a la sociedad española lo que realmente está pasando y a ver si de una vez se enteran de una vez por todas, se enteran quienes tienen la responsabilidad dentro de los partidos políticos, que yo sigo pensando, a pesar de que han creado organismos que no funcionan dentro de los partidos, como pueden ser los derechos y garantías de los asociados y militantes y otras cuestiones parecidas, pero creo que, a pesar de todo eso, a pesar de que no funcionan, sigue habiendo gente honesta y que cuando vean que la masa y las personas salimos a la calle en general para pedir que se porten mejor, al final nos van a hacer caso. Y para eso necesitamos a los medios de comunicación, necesitamos mesas como estas y necesitamos que la juventud y las personas que tienen capacidad de hacerlo den un paso adelante. Yo quiero irme de aquí con un fuerte golpe de esperanza y con la viva y sana idea de que España tiene solución y los españoles vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los miembros de la mesa, muchas gracias a los promotores del acto, a Democracia y Libertad, el salón de actos de esta casa, el salón de actos del Ateneo, que es el sitio para las opiniones en libertad, para la discusión libre, para la pelea contra los lugares comunes, donde lo que importa es exponer y defender los análisis y las ideas propias. No hace falta que esas ideas tengan toda la verdad y toda la razón. A veces, no siempre, pero a veces, la razón se forma en la suma de opiniones y de ideas y discusiones distintas. Este es el sentido que tiene el Ateneo de Madrid, por eso ha dado acogida a lo largo de toda su historia a todas las heterodoxias, a todas las personas que eran libres para pensar y para defender lo que eran sus propios convencimientos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y encantados de que hayáis estado aquí. Solamente una cosa. Bueno, mi nombre es Sara González, soy la portavoz nacional de la plataforma Democracia y Libertad en el PP. Y queríamos agradeceros enormemente la presencia de todos vosotros aquí en este día tan importante. Este es el origen de algo muy grande que va a ocurrir en España y simplemente decir que a lo largo de la historia
Todo cambio lo han originado un grupo de pioneros que son los que rompen el hielo y a partir de ahí pues la locomotora va lanzada, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos vosotros y al Ateneo por habernos acogido hoy aquí.